Bendiga, hermanos, sean nuevamente bienvenidos y como ya lo habíamos dicho, el día de hoy está con nosotros el hermano David Santos, que es el que está tomando la obra aquí en Altamira, en el tabernáculo, y queremos pues darle la más cordial de las bienvenidas, y él va a ser el expositor de esta tarde. Así que puedes pasar, estemos orando por él y vamos a recibirlo de pie, hermanos. Vamos a, antes de que nos traiga este mensaje, vamos a hacer una oración especial por David, ¿tu esposa? Ok. Bueno, vamos a estar orando mucho por David, por su familia, por lo que Dios tiene planeado para ellos y bueno, pues la iglesia también ha estado orando por la llegada tuya a ese lugar. La iglesia también ha preparado una despensa en apoyo pues a este ministerio que estás iniciando y bueno, es bastante grande, no lo trajimos aquí, pero a rato te lo vamos a hacer llegar. Vamos a hacer esta oración por hermano David. Oramos. Padre, te agradezco por tu bondad y tu misericordia, porque en tus planes, Dios, tú nos has demostrado lo sabio que eres, Dios, y tu misericordia para con todos tus hijos. Gracias porque el día de hoy estamos conscientes y seguros de tus planes y Dios, agradecemos por la iglesia en el tabernáculo. Dios, oramos también por la hermana Juanita. Gracias por su esfuerzo, por su dedicación y porque estamos en deuda con nuestros hermanos, Dios, y recordamos la fidelidad del hermano Fabriciano. Y en este momento, Dios, te agradecemos también por la llegada de David para ayudar en la obra, en ese lugar, Dios. Oramos por sabiduría para su vida. Te rogamos, oh Padre Santo, que tú sigas usándolo, que tú sigas dándole fuerza a David, sigue dando el denuedo para predicar de tu palabra y ayuda también a los hermanos en aquel lugar, en la misión, en la iglesia, el tabernáculo, que puedan estar comprometidos contigo, que puedan buscar más oportunidades para servir, para apoyar, para ser útiles en la obra. Te ruego, Dios, no solo por David, también por su esposa, la hermana Alma. Dios, oramos también por su salud, oramos por el pequeño. Dios, que tú les has dado esta bendición, Dios, de la paternidad. Y oramos, Padre Santo, para que tú guardes en completo bienestar y salud a esta familia, Dios, que tanto apreciamos y amamos. Dios, complácete también en este momento en obrar en nuestros corazones a través de tu palabra. Queremos tener corazones dóciles, corazones nobles a tu voz, y usa a mi hermano en este momento para compartir de tu palabra y retarnos, motivarnos en esta tarde. Gracias por todo lo que hemos recibido de tu mano. Gracias por tus misericordias, que nuevas son cada mañana. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bendiga, hermano. Pueden sentarse, hermanos. Pues hermanos, es una bendición poder estar con ustedes en esta tarde y pues de antemano agradecer por sus oraciones. Ya pues tenemos una semana por estos rumbos y pues apenas estamos también acoplándonos al lugar, a los hermanos, y hoy por la mañana pues tuvimos nuestro primer servicio ya como encargados y pues fue una bendición poder compartir la palabra, poder también proyectar algunos planes para la obra de Dios, para que la obra de Dios pues siga adelante. Y pues hubo buena respuesta de los hermanos, gracias a Dios, y pues seguiremos orando para que Dios nos use en ese lugar y que
más personas lleguen al conocimiento de la verdad por medio de nuestro testimonio, hermanos. Así que pues vamos a meditar en la palabra de Dios y voy a invitarle por favor a abrir su Biblia. Solamente quiero leer unos versículos ahí en el libro de Job, capítulo 40, y después vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta tarde. Job, capítulo 40, voy a leer los primeros 5 versículos de este capítulo. Job, capítulo 40. Voy a leer estos versículos, ustedes me siguen ahí con sus vistas. Dice así la palabra del Señor. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Oramos, hermanos. Padre, una vez más estamos ante tu presencia, agradecidos, Señor, por la vida que nos concedes, por la salud física también, Señor, que nos prestas. Ahora, Señor, te agradecemos por el tiempo que nos das de poder estar en esta tarde en tu casa, poder adorar, Señor, tu nombre, poder buscarte, Señor, también por medio de la oración. Y, Señor, en esta hora pedimos de tu bendición para que tu palabra, Señor, sea quien haga el efecto necesario en nuestras vidas. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad y que el propósito, Señor, de tu palabra en esta tarde pueda ser entendible para cada uno de nosotros. Padre, encomiendo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos presentes y que sea, Señor, tu palabra quien nos rete, quien nos hable, Señor, en esta hora. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El tema que quiero compartirles, hermanos, le he titulado: cuando lo bueno lo convertimos en desgracia. Y, hermano, una de nuestras más grandes fallas como creyentes es que cuando necesitamos ayuda, muchas veces cometemos el error de dejar a Dios como el último recurso en la lista de nuestras posibilidades para librarnos de algún problema. Y, hermano, este es uno de los más grandes errores o fallas que nosotros muchas veces cometemos. Cuando nosotros nos encontramos en algún problema o en alguna dificultad, a veces dejamos a Dios en lo último de la lista de nuestras posibilidades. Y mire, hermano, cuando dejamos a Dios como lo último de nuestras posibilidades, mire, muchas veces estamos jugando con fuego. Pero entre más nosotros nos tardemos en entregar nuestros problemas a la única persona competente en nuestras vidas, que se llama Dios, mire, nuestros problemas se complican más y más. Y yo creo que, hermano, estamos conscientes de esto. Mire, todos pasamos por problemas. Nuestro hermano al comenzar hablaba de las dificultades. ¿Cuántos no pasamos por dificultades? ¿Cuántos de nosotros no pasamos por problemas? Sea un problema personal, un problema familiar, algún problema a nivel iglesia, hermano. Los problemas existen. Y, hermano, todos pasamos por esas dificultades. Pero mire, entre más nosotros nos tardemos en entregar nuestro problema a la única persona competente de nuestra vida, todo se complica. Todo se complica, hermano. Se dice que existen personas que pueden pasar apuntando toda la vida, pero nunca disparan. Y, hermano, entre más nosotros nos tardemos en entregar nuestros problemas a Dios, la vida se complica. Y mire, no nos quejemos de lo que nosotros mismos permitimos en nuestra vida. ¿Sabe? Algo que yo puedo mencionar y algo que muchas veces recordaba la iglesia.
Muchos de los problemas que nosotros atravesamos o que nosotros vivimos, nosotros somos los culpables de los problemas. Nosotros mismos muchas veces complicamos nuestra vida. Y hermano, no nos quejemos de lo que nosotros mismos permitimos en nuestra vida. Y mire, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuántas veces las cosas que Dios nos las pone tan fáciles, nosotros mismos las complicamos? ¿Cuántas veces convertimos todo lo bueno, todo lo fácil que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cuántas veces nosotros arruinamos todo aquello bueno que Dios pone en nuestras manos? ¿Cuántas veces, hermano, todo lo bueno que Dios nos da, muchas veces lo convertimos en desgracia? Muchas veces lo convertimos en desgracia. Hermano, piense en todo lo bueno que Dios ha puesto en sus manos. ¿Cuánto de eso Dios ha puesto en usted? Pero ¿cuánto de eso nosotros mismos lo hemos convertido en desgracia? ¿Cuánto de lo que Dios ha puesto en nuestras manos nosotros lo hemos arruinado? Y mire, quiero que usted lleve presente 3 cositas solamente. No intentemos salvarnos por nosotros mismos. Recuerde bien esto. No intentemos salvarnos por nosotros mismos. Uno de los ejemplos tan claros que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras es a Jonás. Y quisiera que vayamos rápidamente ahí al libro de Jonás, en el capítulo número 1, por favor. Jonás, capítulo 1. Conocemos esta historia, la historia de Jonás. Capítulo 1, voy a leerle los primeros 3 versículos solamente. Dice el texto: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y hermano, conocemos esta historia. Todos conocemos la historia de Jonás. ¿Quién fue Jonás? Mire, es un claro ejemplo de rebeldía. Jonás es un claro ejemplo de rebeldía. De acuerdo al texto, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. En pocas palabras, hermano, Jonás complicó su vida y complicó la vida de los que lo rodeaban. Jonás complicó su vida y complicó la vida de los que lo rodeaban. Pero hermano, también vemos que Jonás experimentó la disciplina del Señor. Jonás experimentó la disciplina del Señor. Vemos, de acuerdo a la historia, al relato de este libro del profeta Jonás, vemos que él fue tragado por un pez. ¿Y qué sucede al final, hermano, de la historia? Jonás terminó haciendo lo que Dios quería. Jonás terminó haciendo lo que Dios quería. Al principio, él decidió huir de la presencia de Jehová. Pero Dios ya tenía en sus planes qué es lo que quería para este profeta. Y al final vemos que se cumple la palabra de Dios. Y Jonás terminó haciendo lo que Dios ya había establecido. Y hermano, esto nos hace pensar, mire, Dios es la primera y única persona a quien nosotros necesitamos acudir. Es la primera persona a quien nosotros necesitamos invocar en el momento de una situación apremiante. Dios debe de ser la única persona competente en nuestras vidas, quien nos ayuda en nuestras dificultades. Solamente Dios. Pero hermano, ¿por qué muchas veces complicamos nuestra vida? ¿Por qué muchas veces complicamos nuestra vida? Mire, Dios nos ha dado la vida.
y gracias a Dios por la vida que disfrutamos. Pero hermano, Dios no nos ha dado la vida para que nosotros nos la compliquemos. Por eso le decía, todo lo bueno que Dios nos ha dado, muchas veces nosotros lo convertimos en desgracia. Nosotros lo convertimos en desgracia. Dios es la primera y única persona a quien nosotros necesitamos acudir cuando nos encontramos en una situación apremiante. Y hermano, ni siquiera nuestra mente debe de pensar en otra alternativa. Ni siquiera nosotros debemos de pensar en otra alternativa para la solución a nuestros problemas. Existen alternativas, pero hermano, no hay como Dios para ayudarnos. No hay como Dios para ayudarnos. Por eso, hermano, ni siquiera debemos de pensar en alguna alternativa cuando nos encontramos en este tipo de situaciones. No intentemos, hermanos, usar nuestro propio poder. No intentemos, hermano, usar nuestras propias fuerzas, porque Dios es más poderoso que cualquiera de nosotros. Por eso leíamos este pasaje y quisiera que volvamos a este pasaje de Job. Job capítulo 40. Job capítulo 40 dice el texto una vez más. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Es una pregunta que Dios le hace a Job. Y dice la segunda parte, el que disputa con Dios, responda a esto. Y mire, la respuesta de Job al darse cuenta de que él no era nada al lado de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Dice el texto, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Le dice a Dios. Y dice Job, mi mano pongo sobre mi boca. En otras palabras, hermano, Job prefirió callarse. Job prefirió callarse porque no había respuesta para la pregunta que Dios hacía a Job. ¿Quién puede contender con el Omnipotente? Hermano, nadie. Dios es todopoderoso. Y eso lo reconocemos. Dios es todopoderoso, hermano. Así que no intentemos usar nuestras propias fuerzas cuando nos encontramos en dificultades. Porque, hermano, entre más nos tardemos en entregar nuestras dificultades a Dios, mire, nuestra vida se complica. Nuestra vida se complica. Y yo creo que, hermano, no sé si hemos pasado por este trance, pero muchas veces nosotros mismos nos complicamos, nos ahogamos en un vaso de agua. Hermano, tenemos la ayuda directa de Dios, tenemos a Dios con nosotros. ¿Por qué no buscarle a Él cuando nos encontramos en este tipo de situaciones? No intentemos salvarnos por nosotros mismos. Algo más que quiero que usted se lleve bien presente. Dios conoce perfectamente por qué le buscamos. Y uno de los ejemplos, hermanos, que tenemos es la nación de Israel. ¿Quién era la nación de Israel o quién es la nación de Israel? Quisiera que vayamos, hermanos, a Oseas, por favor. Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice el texto, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 2, cuanto más yo los llamaba, ¿qué pasaba, hermano? Tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Dice el capítulo 13, versículo 9. Dice el texto,
te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y hermano, Dios conoce perfectamente por qué le buscamos. Y hermano, el ejemplo claro es Israel, la nación de Israel. ¿Quién era la nación de Israel? Hermano, ninguna nación como Israel estaba o contaba con la ayuda directa de parte de Dios. Nadie como Israel, hermano. Israel era la envidia de todos los pueblos. Israel era la protegida de Jehová. Esa era la nación de Israel. Pero hermano, ellos decidieron hacer lo que bien les parecía. Y de acuerdo, hermano, a la historia de la nación de Israel, ellos tuvieron que pagar un precio muy elevado. Tuvieron que pagar un precio muy elevado, dice el texto. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y hermano, podemos recordar aspectos importantes de la nación de Israel. Cuando fueron librados de la esclavitud de Egipto, cómo la mano poderosa de Dios estaba con Israel. Mientras ellos se encontraban en el desierto, Israel veía la mano de Dios obrando a su favor. Cómo Dios los protegía, cómo Dios los guardaba. Pero hermano, llegó el momento cuando Israel decidió hacer lo que a ellos les parecía bien, sin consultar a Dios. Pero hermano, cuando ellos decidieron hacer lo que ellos querían, ellos tuvieron que pagar un precio muy elevado. Israel se convirtió en la vergüenza de todos los pueblos. Porque hermano, el día en que ellos decidieron alejarse de Dios, desgracia les vino. Y uno de los textos que vienen a mi mente, Salmo 16. Fuera de Dios, no vamos a encontrar bien, hermano. Alejados de Dios, no habrá bendición. Y hermano, cuando Israel decidió alejarse de Dios, la desgracia vino a Israel. Hermano, recordemos, Dios nos conoce perfectamente. Dios conoce perfectamente los que hablamos con Él. Hermano, Dios lo conoce a usted, Dios me conoce a mí. Dios sabe por qué o cuál es la intención de nuestro corazón al buscarle. Dios nos conoce perfectamente. Él conoce la intención de nuestro corazón. Y hermano, muchas veces buscamos a Dios cuando nos encontramos en problemas. Muchas veces solamente acudimos a Dios cuando estamos en dificultades. Cuando estamos bien, muchas veces no le tomamos la importancia de buscar a Dios porque estamos bien. Estoy bien físicamente, estoy bien económicamente, mi familia está bien. Hermano, a veces no tenemos la necesidad de buscar a Dios porque estamos bien. Pero hermano, llega una dificultad o un problema a nuestra vida y corremos a Dios, queriendo que Dios descienda y nos ayude en ese instante. Pero hermano, Dios conoce perfectamente por qué le buscamos. Y hermano, a veces nos encontramos en una situación, en un aprieto, donde a veces no sabemos ni qué hacer. Quisiera que leyéramos el Salmo capítulo 69 de manera rápida. Salmo 69, dice el texto: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a Dios. Y hermano, muchas veces nos encontramos en esta situación. No hallamos dónde poner nuestro pie y nos estamos ahogando.
Dice el salmista, me he enronquecido de llamar a Dios, de clamar a Dios. Y hermano, muchas veces es en esa situación donde nosotros clamamos a Dios las veces que sean necesarias durante el día, con tal que Dios nos responda, con tal que Dios nos ayude en ese momento. Pero hermano, cuando estamos bien, no buscamos a Dios muchas veces de manera consecutiva. Cuando estamos en alguna enfermedad, estamos clamándole a Dios y le clamamos a Dios las veces que sea necesaria porque nos sentimos mal físicamente. Pero cuando estamos bien, hermano, a veces nos llegamos a olvidar de buscar a Dios. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios tan solo por agradecerle por lo que Él nos da? Tan solo por agradecimiento, sin pedirle nada. Una de las cosas que se nos enseñaba y que tengo muy presente, buscar a Dios no es solamente para pedirle. Buscar a Dios es también para agradecerle. Y hacer una oración de agradecimiento, simplemente de agradecimiento, sin pedirle nada a Dios. Pero hermano, la mayoría de nuestras oraciones, o la mayor parte de nuestras oraciones, son para pedirle, sin agradecerle. Hermano, Dios conoce perfectamente por qué le buscamos. Dios conoce perfectamente por qué le buscamos. Así que no olvide, Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Algo más que quiero que lleve presente, esto último. Dios no nos obliga a buscarle. Dios no nos obliga a buscarle. Y el ejemplo que podemos tomar, hermano, se encuentra ahí en Lucas capítulo 15, una historia también muy conocida por todos, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Y hermano, esto tal vez hasta no lo sabemos de memoria. Pero hermano, Dios no nos obliga a buscarle. Dice el texto del versículo 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y dice el versículo 20, y levantándose, vino a su padre. Hermano, Dios nunca nos va a obligar a que le busquemos. Nunca nos va a obligar a que le busquemos. Tenemos esta historia, el hijo menor de la familia. Él pidió parte de la herencia que le correspondía. Y hermano, en realidad este hijo menor no tenía necesidad de nada. Lo tenía todo en su casa. Solamente eran ellos 2 y lo tenía todo. Pero hermano, él tomó la mala decisión de irse de su casa. Tomó la mala decisión de irse, malgastar todos sus bienes hasta perderlo todo. Y esa fue la decisión de este hijo menor, una decisión voluntaria. Arruinó su vida. Pero hermano, cuando lo más fácil para este hijo era simplemente quedarse en casa.
Lo tenía todo. No había necesidad de pedir parte de su herencia. Vivía cómodamente. Pero hermano, él quiso complicarse la vida. Prefirió complicar su vida. Y hermano, todos no tenemos la necesidad de que alguien nos esté recordando de lo que Dios ha hecho por nosotros. No tenemos la necesidad de que alguien nos esté recordando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Vemos a este hijo menor que volvió a su casa arrepentido, pero también volvió a su casa voluntariamente. Él dice, levantándose, volvió a su padre. Después de haber arruinado su vida, después de haber tomado malas decisiones, después de haber preferido complicar su vida, ahora él decide volver a su padre. Él volvió voluntariamente a su casa. ¿Por qué? Porque, hermano, tuvo necesidad. Vio la necesidad, vio la situación en la que él se encontraba. Y, hermano, todos tenemos necesidad de Dios en todo momento. Tenemos necesidad de Dios en todo momento. Pero, hermano, nadie nos va a obligar, ni siquiera Dios, a buscarle. Porque, hermano, estamos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Usted está consciente de lo que Dios ha hecho por usted. Piense en todo lo que Dios ha hecho por usted. Y, hermano, querer complicar nuestra vida a estas alturas, hermano, sería lo peor que nosotros hiciéramos. O alejarnos de Dios sería lo peor. Sería lo peor, hermano. Nosotros podemos darnos cuenta de la situación en la que nuestra sociedad se encuentra. Tristemente, muchos han preferido alejarse de Dios. Pero, hermano, sabe que fuera de Dios no va a encontrar bien. Fuera de Dios no hay bien. Y usted puede observar, y no sé si hay o han llegado personas a la iglesia y se han alejado, pero tan solo observe su vida. Piense de aquellas personas que se han alejado y que les va bien. No, hermano, fuera de Dios no hay bien. Alejados de Dios, hermano, simplemente la vida se complica. Los problemas llegan y, hermano, las dificultades crecen y la vida se complica más y más. Pero, hermano, Dios, ni siquiera Dios nos va a obligar a buscarle. Nosotros necesitamos venir a Dios de manera voluntaria. Necesitamos buscar a Dios de manera voluntaria. Hermano, aún cuando usted viene a este lugar, usted tiene que venir de manera voluntaria. Nadie lo obliga a venir. Ni siquiera el pastor puede obligar a los miembros a venir si uno no quiere. Pero, hermano, piense bien en esto. Nadie tiene la necesidad de que nos recuerde de lo que Dios ha hecho por nosotros. No tenemos la necesidad de que alguien nos recuerde de lo que Dios sigue haciendo por nosotros. Hermano, necesitamos buscar a Dios voluntariamente. Venir a Dios de manera voluntaria. Cuando usted acude a Dios, a la presencia de Dios, hermano, hágalo de manera voluntaria. Cuando usted llega a este lugar, hágalo con esa voluntad. Porque tiene el deseo de seguir creciendo espiritualmente, tiene el deseo de seguir alimentándose espiritualmente. Algo que el salmista también nos recuerda, Salmo número 63, dice el texto: Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Hermano, busquemos a Dios de manera voluntaria. Así que recuerde bien esto:
No intentemos salvarnos por nosotros mismos, hermano, porque no vamos a poder. No vamos a poder. Por nuestras propias fuerzas, hermano, no podemos hacer nada. Busquemos a Dios porque Él nos conoce perfectamente. Y también tenga presente, Dios nunca nos va a obligar a buscarle. Se necesita de voluntad y de disposición para buscarle, para buscar a Dios. Algo que San Pablo escribe ahí en los Corintios, el primero a los Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros para amonestarnos. Y hermano, Dios quiere recordarnos y podemos observar cómo cada uno de estos personajes que acabamos de ver llegaron a hacer sus vidas difíciles, complicaron su vida, cuando Dios les había dado la vida para que la vivieran fácilmente. Pero ellos decidieron complicar su vida. Por eso yo le decía al principio, a veces todo lo bueno que Dios nos da, nosotros lo arruinamos. Nosotros lo convertimos en desgracia. Pensemos seriamente en eso, hermano. Cuando dejamos a Dios como último recurso de nuestras posibilidades para librarnos de algún problema, nuestra vida se va a complicar más y más. Pero recuerde, Dios es la única persona competente a quien nosotros tenemos que acudir cuando nos encontramos en una situación apremiante. Dios nos conoce perfectamente, hermanos. Dios sabe por qué le buscamos. Dios conoce la intención de nuestro corazón al buscarle. Así que quiero animarle, hermano. Busquemos a Dios de manera voluntaria. Busquemos a Dios con un corazón sincero. Y hermano, cuando se encuentre en alguna dificultad o en algún problema, mire, que en su mente no pase alguna alternativa. Siempre nuestra mente tiene que estar conectada con Dios. Nuestro corazón debe de estar conectado con Dios. Hermano, contamos con la ayuda de Dios. Contamos con la bendición de Dios. Hermano, digámosle a Dios que no pase un día sin que yo escuche tu voz. Pero también digámosle a Dios que no pase un día sin que nosotros escuchemos la voz de Dios y sin que Dios escuche nuestra voz. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, poder entrar y estar siempre en esa relación personal con nuestro Dios. Quisiera ir a un último versículo, hermanos. Job capítulo 42. Job capítulo 42. Dice el versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y hermano, que ese sea el deseo de nuestro corazón. Saber que Dios nos conoce, pero que también nosotros reconozcamos que Dios todo lo puede. Cuando nos encontremos en esas dificultades, hermano, piense, Dios es todopoderoso. Dios es la única persona a quien nosotros podemos acudir. Voy a invitarle, por favor, a inclinar su rostro y vamos a orar. Padre, en esta hora de la noche estamos agradecidos contigo por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, tu palabra, Señor, nos alienta. Tu palabra, Señor, nos exhorta. Tu palabra, Señor, nos redarguye. Y, Señor, que podamos entender el propósito de ella a través de nuestra vida. Señor, perdónanos porque muchas veces no te buscamos, Señor, como deberíamos de hacerlo. Muchas veces, Señor, pensamos
en las alternativas que tenemos a nuestro alcance, cuando en realidad, Señor, tú eres la única persona quien pueda ayudarnos en nuestras dificultades. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos presentes. Si alguno de ellos, Señor, está pasando por alguna dificultad, por algún problema, te ruego, Señor, que tu palabra les aliente, que tu palabra, Señor, les anime para que ellos puedan continuar firmes en la vida cristiana, Señor. Que tu Espíritu, Señor, también les fortalezca a cada día, Señor. Sabemos que como creyentes muchas veces pasamos por dificultades, pero Señor, también a través de tu palabra hemos entendido y creemos, Señor, que tú estás con nosotros. Te ruego, Señor, que tú bendigas a esta iglesia, bendigas al pastor y que, Señor, cada hermano siempre, Señor, que acuda a tu presencia, que acuda, Señor, a este lugar santo, pueda hacerlo de manera voluntaria, Señor. Gracias por este tiempo. Nos encomendamos en tus manos en lo que resta de este culto, en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les invito a ponerse de pie, hermanos, pensando en esto que